¿Te sientes atrapado por el pensamiento constante que te agota y te genera estrés? Es hora de liberarte. En este vídeo descubrirás cómo dejar de darle demasiada importancia a todo, soltar el control y transformar el apego emocional en confianza. Aprende a vivir con más paz, menos ansiedad y a disfrutar de relaciones más saludables. Es el momento de liberar tu mente y empezar a vivir de forma auténtica y libre. Capítulo 1. El poder del pensamiento constante. Desde el momento en que abrimos los ojos por la mañana hasta que cerramos los ojos por la noche, nuestra mente no deja de funcionar. Pensamos en lo que tenemos que hacer durante el día, lo que ya hicimos, las cosas que no hemos terminado, las preocupaciones sobre el futuro, las cosas que ya no podemos cambiar. La mente nunca se detiene, siempre está en movimiento, y muchas veces no somos conscientes de la cantidad de pensamientos que cruzan por ella. Este pensamiento constante, que en principio puede parecer algo natural, se convierte rápidamente en una carga. Los pensamientos se acumulan, y en lugar de ser herramientas para nuestra reflexión o para la toma de decisiones, se convierten en una fuente de ansiedad, estrés y agotamiento. Nos identificamos con los pensamientos como si fuéramos esos pensamientos. Si pensamos en algo negativo, comenzamos a creer que eso es lo que somos. Pensamos que si nos preocupamos por algo, estamos haciendo algo productivo. La verdad es que ese constante flujo de pensamientos nos distrae del presente. Vivimos atrapados en un ciclo donde nuestras emociones y nuestra forma de ver el mundo están gobernadas por lo que nuestra mente crea. Cada vez que pensamos en un problema, ese problema se agranda en nuestra mente, se distorsiona y nos arrastra a un estado de estrés que no necesariamente tiene base en la realidad. En lugar de encontrar soluciones, nos perdemos en la inquietud. Uno de los problemas más grandes del pensamiento constante es que no sabemos cómo ponerle freno. Nuestra mente tiene la capacidad de saltar de un tema a otro, de una preocupación a una duda, sin descanso. Pasamos de un pensamiento a otro sin tener control de lo que estamos pensando, y esto puede hacernos sentir atrapados. Cada pensamiento parece llevarnos a otro, generando una cadena incesante que no sabemos cómo detener. Esta forma de pensar crea una tensión emocional constante, una sensación de que estamos perdiendo el control. El poder del pensamiento constante también reside en su capacidad para alimentarse de sí mismo. Cuanto más pensamos, más pensamientos surgen. Al no ponerles un límite, estos pensamientos se multiplican y nos controlan. El pensamiento no solo se queda en lo que pasa en nuestra mente, sino que se proyecta en nuestra realidad. Si pensamos constantemente en un problema, es probable que empecemos a ver todo a través de ese problema, incluso cuando las circunstancias no lo justifican. Si pensamos constantemente en nuestras inseguridades, estas se hacen más grandes y afectan nuestras relaciones y nuestra vida diaria. La mente tiende a preocuparse por el futuro, a revivir el pasado o a juzgar el presente. Rara vez estamos completamente presentes en el momento actual. Este pensamiento constante nos hace perder la conexión con lo que realmente está sucediendo. Vivimos como si estuviéramos atrapados en una película que nuestra mente ha creado, un guión que nunca se detiene. Lo que no entendemos es que estos pensamientos, lejos de ayudarnos a encontrar soluciones, nos alejan de la calma y de la claridad mental que necesitamos para tomar decisiones acertadas. Las preocupaciones, los miedos, las dudas, las inseguridades, todo esto está presente en nuestra mente constantemente, y nos hace pensar que somos los pensamientos que tenemos. Pero no somos nuestros pensamientos. Somos seres mucho más profundos y completos que las ideas que surgen en nuestra mente. La clave para liberarnos de este ciclo de pensamiento constante es tomar distancia. Necesitamos aprender a observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos. El primer paso es aceptar que tener pensamientos no es un problema en sí mismo, sino cómo reaccionamos ante ellos. Si aprendemos a verlos como algo que pasa por nuestra mente sin aferrarnos a ellos, comenzamos a ganar el control de nuestra mente. Al tomar conciencia de nuestros pensamientos, damos un paso crucial hacia la paz mental. Cada vez que surja un pensamiento, podemos decidir si queremos seguirlo o dejarlo ir. Si un pensamiento negativo aparece, podemos simplemente observarlo y dejarlo pasar sin dejarnos arrastrar por él. Esta es la verdadera libertad, no dejar que la mente nos controle, sino aprender a manejarla de manera que nos sirva en lugar de hacernos daño. A medida que avanzamos, podemos comenzar a reducir el espacio que los pensamientos innecesarios ocupan en nuestra vida. Para comenzar este proceso de liberación, podemos recurrir a prácticas como la meditación,
que nos enseñan a ser observadores de nuestra mente. A través de la meditación, podemos entrenar nuestra mente para observar los pensamientos sin involucrarnos emocionalmente en ellos. La respiración profunda también nos ayuda a centrarnos en el momento presente, a despejar la mente y a reducir la ansiedad que los pensamientos constantes generan. A lo largo de este proceso, veremos que al soltar el control sobre los pensamientos, nos damos permiso para vivir más plenamente. Ya no estamos atados a lo que creemos que debe suceder, ni a lo que podría ocurrir. Empezamos a vivir con mayor ligereza, disfrutando de cada momento sin la necesidad de analizarlo todo. La mente sigue pensando, pero nosotros aprendemos a no identificarnos con esos pensamientos, permitiéndonos encontrar una paz que trasciende el ruido constante. Capítulo 2. ¿Por qué le damos demasiada importancia a todo? Vivimos en un mundo donde las expectativas, las presiones sociales y las demandas internas nos impulsan constantemente a hacer más, ser más, tener más. Nos enseñan desde pequeños a darle importancia a todo, a las apariencias, a las opiniones ajenas, a los logros, a lo que otros esperan de nosotros. El ego, esa parte de nosotros que busca validación y control, nos hace creer que nuestra valía depende de lo que logramos o de cómo nos perciben los demás. Y, como resultado, terminamos dándole demasiada importancia a cosas que, en realidad, no tienen un impacto real ni duradero en nuestro bienestar. ¿Por qué le damos tanta importancia a lo que no necesitamos? El ego juega un papel fundamental en este proceso. A medida que crecemos, nos identificamos más con las cosas que nos rodean, nuestras relaciones, nuestros logros, nuestras pertenencias. El ego nos hace pensar que somos lo que tenemos o lo que hemos conseguido. Pero, al aferrarnos a estas cosas, perdemos nuestra verdadera esencia. Nos alejamos de lo que realmente importa y nos vemos atrapados en una constante búsqueda de validación externa. Una de las formas en que esto se manifiesta es a través de nuestra obsesión por las opiniones de los demás. Pensamos que si los demás nos aprueban, entonces somos valiosos, si nos critican, entonces no somos suficientes. Nos dejamos llevar por los juicios ajenos, buscando su aceptación, aunque eso signifique sacrificarnos o vivir de acuerdo a expectativas ajenas. Nos olvidamos de que la verdadera validación viene de dentro, de nuestra propia capacidad para aceptarnos y amarnos tal como somos. Pero el ego, en su afán de ser reconocido, nos empuja a buscar esa validación fuera de nosotros, creando una dependencia emocional que nos impide vivir auténticamente. Las redes sociales, por ejemplo, han amplificado esta necesidad de validación externa. Hoy en día, medimos nuestra valía a través de los me gusta y los comentarios de los demás. Pero, ¿qué pasa cuando no obtenemos la aprobación que esperamos? El ego se siente herido y la ansiedad aumenta. Nos preguntamos qué estamos haciendo mal, porque no estamos recibiendo la atención que creemos merecer. Sin embargo, todo esto es solo una ilusión creada por el ego. La verdad es que las redes sociales son solo una fachada. No reflejan la realidad de nuestras vidas ni nuestra verdadera esencia. Nos dejamos llevar por esta imagen superficial, perdiendo de vista lo que realmente nos hace felices y completos. Otra área donde le damos demasiada importancia a lo que no necesitamos es en nuestras preocupaciones diarias. A menudo, nos obsesionamos con cosas que no tienen un impacto real en nuestra vida a largo plazo. Preocupaciones sobre el futuro, sobre el dinero, sobre el que dirán, nos consumen sin que nos demos cuenta. Nos pasamos horas, días, semanas preocupándonos por cosas que, en muchos casos, nunca sucederán. Y, aunque el miedo y la ansiedad son naturales, cuando nos dejamos llevar por ellos, perdemos el control de nuestra paz interior. El ego nos hace creer que debemos tener el control sobre todo. Nos dice que si no planificamos cada detalle, si no nos aseguramos de que todo salga perfecto, algo terrible podría suceder. Esta necesidad de control nos lleva a perder el presente, a vivir atrapados en el futuro o en el pasado. Nos olvidamos de que la vida es impredecible, que lo único que realmente podemos controlar es nuestra respuesta ante lo que ocurre. Al soltar el control, descubrimos que la vida puede fluir con mayor facilidad, que no necesitamos tener todo resuelto para sentirnos en paz. La preocupación por el futuro es otro ejemplo claro de cómo le damos demasiada importancia a cosas que no podemos cambiar. Nos preocupamos por lo que podría pasar, por lo que aún no ha ocurrido, por lo que está fuera de nuestro control. Y, en este proceso, nos olvidamos de vivir el presente. El miedo al futuro nos roba la oportunidad de disfrutar lo que tenemos ahora. Pero cuando comenzamos a vivir en el momento presente,
a apreciar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, nos damos cuenta de que el futuro, aunque importante, no es algo que debamos cargar constantemente. Lo que realmente importa es cómo vivimos hoy, cómo disfrutamos cada momento, cada relación, cada experiencia. El apego al pasado también juega un papel crucial en este proceso. Nos aferramos a recuerdos, a situaciones que ya no podemos cambiar, a errores cometidos o decisiones no tomadas. Este apego nos impide avanzar, nos mantiene atrapados en una versión de nosotros mismos que ya no existe. Nos olvidamos de que el pasado solo tiene poder sobre nosotros si lo dejamos. La verdadera libertad llega cuando aceptamos el pasado, aprendemos de él, pero dejamos que se quede donde pertenece, atrás. El concepto de tener que es otro ejemplo de cómo el ego nos hace darle demasiada importancia a lo que no necesitamos. Nos sentimos obligados a cumplir con expectativas externas, a vivir de acuerdo con reglas no escritas, a seguir un camino que no necesariamente es el nuestro. Este tener que nos aleja de nuestra autenticidad, nos hace vivir la vida de otros en lugar de la nuestra. Nos olvidamos de que la única verdadera obligación es ser fieles a nosotros mismos, a nuestras necesidades y a nuestros deseos más profundos. El proceso de liberarse de darle demasiada importancia a todo comienza con la toma de conciencia. Al reconocer que estamos atrapados en las expectativas del ego, en la validación externa y en las preocupaciones que no nos sirven, podemos empezar a hacer cambios. Podemos comenzar a soltar lo que no necesitamos, a dejar ir el miedo, el juicio y la necesidad de control. Solo cuando aprendemos a soltar, a vivir de manera más ligera, podemos conectar con nuestra verdadera esencia. Aprender a vivir sin darle demasiada importancia a todo también implica entender que la paz no depende de lo que tengamos o de lo que otros piensen de nosotros. La paz proviene de nuestra capacidad para aceptarnos tal como somos, de soltar el control, de dejar de buscar validación fuera de nosotros. La paz está en la simplicidad, en la autenticidad, en la capacidad de disfrutar lo que tenemos en el presente, sin obsesionarnos con lo que podría ser. Al comenzar a soltar, descubrimos una libertad interna que siempre ha estado allí, esperando ser reconocida. Este es el camino hacia una vida más plena, más tranquila y más auténtica. Capítulo 3. El efecto del pensamiento excesivo. El pensamiento excesivo, esa constante marea de pensamientos que nunca parece calmarse, tiene un impacto más profundo de lo que imaginamos. Vivimos en una sociedad que valora la productividad, la rapidez y el control, y eso se refleja en cómo gestionamos nuestras mentes. Nos han enseñado a pensar constantemente, a no descansar, a cuestionarlo todo, a analizar todo en profundidad. Sin embargo, lo que no nos dicen es que este patrón continuo de pensamiento no solo nos desgasta, sino que también nos aleja de la claridad, la paz y el bienestar. Cuando nos entregamos al pensamiento excesivo, estamos, en realidad, alimentando el estrés. En lugar de darnos tiempo para simplemente ser, nuestra mente no deja de generar preocupaciones, dudas y especulaciones. Este ruido mental nos impide tomar decisiones claras, nos saca del momento presente y nos deja atrapados en un ciclo de incertidumbre y ansiedad. Nos cuesta descansar, nos cuesta encontrar una solución a los problemas, porque estamos tan inmersos en la necesidad de pensar sobre todo que perdemos la capacidad de ver con objetividad. El problema no es el pensar en sí mismo. Pensar es necesario, es una herramienta esencial para el aprendizaje y la resolución de problemas. El problema radica en cómo nos identificamos con los pensamientos, cómo nos dejamos llevar por ellos hasta el punto en que controlan nuestras emociones y nuestras acciones. Los pensamientos empiezan a gobernar nuestra vida cuando creemos que debemos tener respuestas a todo de inmediato, cuando dejamos que cada pequeña inquietud se convierta en una preocupación abrumadora. Este tipo de pensamiento constante no solo genera ansiedad, sino que también produce una gran sensación de agotamiento mental. Nos sentimos agotados, no porque estemos haciendo algo físicamente demandante, sino porque nuestra mente está constantemente trabajando sin descanso. La mente se vuelve como una máquina que nunca se detiene, analizando, sopesando y buscando respuestas a cuestiones que tal vez ni siquiera son importantes. Este cansancio mental afecta nuestra energía, nuestra creatividad y nuestra capacidad para disfrutar de lo que realmente importa. Nos convertimos en prisioneros de nuestra propia mente. Uno de los efectos más insidiosos del pensamiento excesivo es cómo se relaciona con nuestras emociones. Los pensamientos generan emociones, y las emociones alimentan más pensamientos. Es un ciclo sin fin. Cuando comenzamos a preocuparnos por algo, esos pensamientos nos llevan a sentir ansiedad, frustración o miedo.
Y esas emociones, a su vez, alimentan más pensamientos negativos, generando una espiral descendente. Cuanto más nos identificamos con esos pensamientos y emociones, más atrapados nos sentimos en la situación, y más difícil nos resulta salir de ella. Por ejemplo, cuando enfrentamos una situación difícil, en lugar de permitirnos sentir y procesar lo que está ocurriendo, nuestra mente comienza a dar vueltas a lo que podría pasar. Nos preocupamos por lo que hemos hecho mal, lo que podría suceder, lo que podrían pensar los demás. El pensamiento excesivo no nos ayuda a resolver el problema, en realidad, lo hace más grande. Nos saca del presente, nos impide ver claramente la solución y nos mantiene atrapados en un estado de inquietud constante. Una de las razones por las que caemos en el pensamiento excesivo es que el ego está involucrado. El ego quiere estar en control, quiere encontrar respuestas, quiere estar preparado para todo. Este deseo de control nos lleva a pensar constantemente en lo que podría pasar, a tratar de prever cada escenario, a buscar seguridad en nuestras respuestas. Pero, cuanto más tratamos de controlar todo, más nos alejamos de la paz. El control, al igual que el apego, es una ilusión que nos impide disfrutar del presente y aceptar que no siempre tenemos las respuestas, ni debemos tenerlas. El pensamiento excesivo también está relacionado con el miedo. Nos da miedo no saber, nos da miedo no estar preparados, nos da miedo lo que podría ocurrir. Sin embargo, el miedo es una emoción natural, pero cuando nos identificamos con él, cuando permitimos que el miedo controle nuestra mente, lo que hacemos es crear más miedo, más ansiedad, más preocupación. En lugar de afrontar la vida tal como es, vivimos constantemente anticipando lo peor, creando escenarios que probablemente nunca se materialicen. Lo que necesitamos es aprender a soltar el control de nuestros pensamientos, y en lugar de dejar que la mente nos arrastre, empezar a observarla. La clave para liberarnos del pensamiento excesivo no es evitar los pensamientos, sino aprender a manejarlos. Cuando dejamos de identificarnos con los pensamientos, cuando los vemos como algo que simplemente pasa por nuestra mente, comenzamos a recuperar el control. Los pensamientos dejan de ser una amenaza, y podemos observarlos con desapego, sin permitir que nos gobiernen. Una de las mejores herramientas para empezar a reducir el pensamiento excesivo es la meditación. La meditación nos enseña a observar nuestra mente, a estar presentes con ella, a no identificarnos con cada pensamiento que surge. Nos ayuda a crear un espacio entre nosotros y nuestros pensamientos, de modo que no nos dejemos llevar por ellos. La respiración profunda también es una técnica poderosa, ya que nos ancla al presente y nos ayuda a calmar la mente, reduciendo la ansiedad y el estrés. Cuanto más practicamos estas técnicas, más fácil es silenciar el ruido mental y experimentar la paz. El pensamiento excesivo también se puede mitigar a través del mindfulness o la atención plena. Practicar mindfulness nos enseña a estar presentes en el momento, a aceptar lo que está ocurriendo sin juicio. Cuando estamos en el momento presente, dejamos de lado las preocupaciones sobre el pasado o el futuro, y permitimos que la mente se calme. Al centrarnos en lo que estamos haciendo, ya sea comiendo, caminando o conversando, la mente se libera de la carga de los pensamientos constantes. La clave está en reconocer que no necesitamos tener todas las respuestas. Vivir una vida de paz interior no significa tener control sobre todo, sino aprender a fluir con lo que la vida nos presenta, aceptar el momento tal como es y no dejar que el pensamiento constante nos impida disfrutarlo. Capítulo 4. ¿Cómo dejar de darle demasiada importancia a todo? En el mundo en el que vivimos, estamos constantemente expuestos a situaciones, opiniones y pensamientos que buscan captar nuestra atención. La sociedad nos enseña a darle importancia a cada detalle, a cada comentario, a cada aspecto de nuestra vida. Vivimos en un estado de alerta constante, como si todo tuviera que ser evaluado, juzgado y considerado. Pero, en este proceso de dar demasiada importancia a todo, perdemos el control de nuestra paz interior y nos alejamos de lo que realmente importa. Lo primero que debemos entender es que no todo requiere nuestra atención. No todo necesita ser analizado o resuelto. A menudo, damos demasiada importancia a las preocupaciones sobre el futuro, a los errores del pasado, a las expectativas de los demás y a nuestras propias inseguridades. Todo esto se mezcla y nos envuelve en una espiral de estrés y ansiedad. Nos olvidamos de que la vida está en constante cambio y que muchas de las cosas que nos preocupan no son tan cruciales como pensamos. De hecho, la mayoría de las preocupaciones nunca llegan a materializarse, pero nuestro ego las alimenta, haciéndolas crecer en nuestra mente.
El primer paso para dejar de darle demasiada importancia a todo es aprender a discernir lo que realmente merece nuestra energía y atención. Este discernimiento solo se logra cuando cultivamos una mente tranquila y clara. Cuando nuestra mente está agitada y llena de pensamientos dispersos, tendemos a dar importancia a cualquier cosa que entre en nuestro campo de percepción. Pero cuando entrenamos nuestra mente para estar centrada, podemos reconocer lo que realmente necesita nuestra atención y lo que simplemente está alimentando nuestra ansiedad sin un propósito real. Una de las claves para lograr este discernimiento es la práctica del desapego. El desapego no significa indiferencia o desinterés, al contrario, es una forma de liberarnos de la necesidad de controlar, de aferrarnos a lo que no podemos cambiar y de tomar todo de manera personal. Al practicar el desapego, aprendemos a ver las situaciones con una mayor perspectiva. Entendemos que las cosas vienen y van, que las personas cambian, que las situaciones fluctúan. Y al aceptar esta impermanencia, dejamos de aferrarnos a lo que creemos que debemos controlar. El desapego también nos permite dejar de dar demasiada importancia a las expectativas ajenas. A menudo, nos preocupamos por lo que los demás piensan de nosotros, por si estamos cumpliendo con lo que esperan de nosotros. Sin embargo, al soltar estas expectativas, nos liberamos de la presión de ser algo que no somos. Al centrarnos en lo que realmente importa, podemos vivir de acuerdo con nuestros propios valores y deseos, en lugar de vivir para complacer a los demás o para cumplir con estándares que no resuenan con nuestra verdadera esencia. La clave para soltar y dejar de dar demasiada importancia a todo es aprender a vivir en el momento presente. Cuando estamos demasiado enfocados en el pasado o en el futuro, dejamos de apreciar lo que está sucediendo ahora. El presente es lo único que realmente tenemos, y es en él donde se encuentra nuestra paz. Si estamos constantemente atrapados en el ¿qué pasará?, en el ¿qué debí haber hecho?, en las preocupaciones sobre lo que podría suceder, estamos perdiendo la oportunidad de disfrutar de lo que tenemos frente a nosotros. La práctica del mindfulness o atención plena es una herramienta poderosa para lograr esto. Al estar plenamente presentes en cada momento, nos liberamos de la carga de la preocupación constante y comenzamos a apreciar lo que realmente importa. Es importante también comprender que no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor. A veces, tratamos de resolver cada problema, de tener respuestas para todo, de controlar las circunstancias y a las personas. Pero, al hacerlo, nos llenamos de frustración y agotamiento. La vida no siempre se desarrolla como esperamos, y parte de la paz que podemos encontrar radica en aceptar la incertidumbre. No necesitamos tener todo bajo control para estar bien. La aceptación de la incertidumbre nos permite relajarnos y soltar el esfuerzo constante de tratar de dirigir todo a nuestro favor. Otra práctica importante es aprender a soltar los pensamientos repetitivos que nos consumen. El pensamiento constante, el análisis de situaciones que ya ocurrieron o de problemas que podrían surgir, solo alimenta nuestra ansiedad. Cuando nos damos cuenta de que estamos atrapados en este ciclo mental, podemos simplemente tomar un respiro y dejar que los pensamientos fluyan sin aferrarnos a ellos. No necesitamos seguir cada pensamiento, podemos elegir cuál vale la pena seguir y cuál debemos dejar ir. El agradecimiento también juega un papel crucial en este proceso. En lugar de enfocarnos en lo que no tenemos o en lo que podría ir mal, podemos redirigir nuestra energía hacia lo que ya hemos logrado, lo que tenemos y lo que funciona en nuestra vida. Al cultivar la gratitud, cambiamos nuestra perspectiva y comenzamos a valorar lo que realmente importa. De esta manera, dejamos de darle importancia a lo que no es esencial y enfocamos nuestra atención en lo que realmente trae paz y satisfacción. Finalmente, la liberación del pensamiento constante y del apego a las preocupaciones nos permite vivir con mayor ligereza. Dejar de darle demasiada importancia a todo nos libera de la carga emocional que llevamos. Nos permite ser más felices, más libres y más presentes. Cuando aprendemos a soltar, dejamos espacio para nuevas experiencias, para vivir sin la constante necesidad de controlar o predecir el futuro. Vivimos más auténticamente, más conectados con nosotros mismos y con los demás. Capítulo 5. La libertad de soltar el control. La necesidad de control es una de las fuerzas más poderosas que el ego ejerce sobre nosotros. En un mundo lleno de incertidumbres, el ego se aferra a la idea de que, si tenemos control sobre nuestras vidas, nuestras emociones y nuestras circunstancias, podremos asegurarnos de que todo salga bien. Nos han enseñado a pensar que el control es sinónimo de seguridad, de estabilidad, de éxito. Sin embargo, cuanto más tratamos de controlar todo,
más nos alejamos de la verdadera libertad. El control se convierte en una ilusión que nos limita, una cárcel en la que nos encerramos sin darnos cuenta. Al intentar controlar todo, lo que realmente hacemos es resistirnos a lo que es. La vida, por su naturaleza, es impredecible y cambia constantemente, pero el ego nos dice que debemos mantener todo bajo nuestra supervisión. Queremos controlar las situaciones, los resultados, las personas, las emociones. Sin embargo, esta necesidad de control solo nos genera ansiedad, tensión y frustración. Nos olvidamos de que la verdadera paz y libertad vienen cuando aprendemos a soltar el control y aceptar lo que ocurre. Soltar el control no significa abandonar la responsabilidad ni dejar que todo se desmorone. No se trata de renunciar a nuestras metas, ni de ser pasivos ante la vida. Significa aceptar que no podemos controlar todo lo que sucede, pero sí podemos elegir cómo reaccionamos ante lo que la vida nos presenta. La libertad llega cuando entendemos que, aunque no siempre podemos controlar las circunstancias, sí podemos elegir nuestra respuesta. Es un acto de rendición, no de debilidad, sino de fuerza interior, de comprender que la vida tiene su propio curso y que no necesitamos dirigir cada detalle para estar bien. El miedo al descontrol es lo que nos lleva a aferrarnos al control. Tememos que, si no controlamos algo, perderemos nuestra estabilidad, nuestra seguridad, nuestra felicidad. Sin embargo, cuando nos liberamos de la necesidad de controlar, descubrimos que la verdadera estabilidad viene desde adentro, de nuestra capacidad para aceptar lo que viene sin miedo, sin resistencia. Aprendemos que no necesitamos predecir todos los resultados ni tener todo resuelto para estar en paz. La paz se encuentra en el momento presente, en aceptar lo que es, tal como es. Un área en la que a menudo buscamos el control es en nuestras relaciones. Queremos que las personas se comporten de una manera que nos haga sentir cómodos, queremos que los demás cumplan con nuestras expectativas y deseos. Esto puede ser especialmente evidente en las relaciones de pareja, donde, a veces, tratamos de moldear al otro según nuestras propias necesidades, sin darnos cuenta de que esto no es amor genuino, sino una forma de control. Cuando tratamos de controlar a los demás, no les damos el espacio para ser quienes realmente son. Nos olvidamos de que cada persona es un ser libre, con su propia esencia, y que el amor verdadero es el que permite que el otro sea libre, sin expectativas ni condiciones. Soltar el control en las relaciones significa aceptar a la otra persona tal como es, con sus imperfecciones, sus decisiones, sus propios caminos. Significa darles la libertad de ser ellos mismos, sin intentar cambiar su naturaleza para que se ajuste a nuestra idea de lo que deberían ser. El control también se manifiesta en nuestra relación con el futuro. Nos preocupamos constantemente por lo que sucederá, planificamos, anticipamos, nos aferramos a ideas de cómo deberían ser las cosas. Pero el futuro es incierto por naturaleza, y cuanto más tratamos de controlarlo, más nos alejamos de lo que podemos hacer ahora, en el presente. La ansiedad por el futuro es una de las formas más comunes de pensar que tenemos el control, cuando en realidad lo que estamos haciendo es vivir en la incertidumbre constante. La verdadera libertad llega cuando entendemos que el futuro, aunque importante, no debe ser una carga. Podemos planificar, sí, pero sin aferrarnos a que todo debe salir de una manera específica. Aprendemos a fluir con la vida, a aceptar que el futuro se construye día a día, y que lo que realmente importa es cómo vivimos el presente. Soltar el control también nos permite liberarnos del perfeccionismo. Vivimos en una sociedad que valora la perfección, que nos dice que siempre debemos hacer todo bien, que no podemos cometer errores. El perfeccionismo es una manifestación del miedo al descontrol, a la imperfección. Sin embargo, la perfección es una ilusión. Nadie es perfecto, y la vida tampoco lo es. Cada error, cada imperfección es una oportunidad de aprendizaje, una oportunidad de crecer. Cuando dejamos de buscar la perfección, comenzamos a disfrutar de la belleza de lo imperfecto, de lo auténtico. Soltar el control nos permite abrazar la imperfección y ver que no necesitamos ser perfectos para ser felices, para ser completos, para ser nosotros mismos. En el camino hacia la libertad, uno de los pasos más importantes es aprender a soltar el control de nuestras emociones. El ego nos dice que debemos tener nuestras emociones bajo control, que no debemos mostrar debilidad, que debemos ser fuertes en todo momento. Sin embargo, las emociones son parte de nuestra naturaleza humana. No debemos reprimirlas ni juzgarlas, simplemente debemos permitirnos sentirlas y aceptarlas sin identificarnos con ellas. Las emociones vienen y van, pero si tratamos de controlarlas, de negar lo que sentimos,
lo único que conseguimos es crear más resistencia y sufrimiento. Al aceptar nuestras emociones, sin aferrarnos a ellas ni intentar controlarlas, las dejamos ir más rápidamente. Aprender a soltar el control emocional nos permite vivir con mayor ligereza, con mayor autenticidad. La práctica de la aceptación es clave en este proceso de soltar el control. Aceptar que no todo está bajo nuestra influencia, aceptar que la vida tiene su propio ritmo, aceptar que las cosas no siempre suceden como esperamos. Cuando practicamos la aceptación, dejamos de luchar contra lo que no podemos cambiar y empezamos a disfrutar de lo que es. La vida deja de ser una lucha constante por controlar lo incontrolable y se convierte en una experiencia de fluir con lo que viene, de aprender a adaptarnos, de encontrar paz en medio de la incertidumbre. Capítulo 6. Practicando el desapego mental. Vivimos en un mundo lleno de estímulos constantes, donde estamos siendo influenciados por las opiniones ajenas, las expectativas sociales y las demandas de nuestra vida cotidiana. Todo esto se combina para generar un torrente de pensamientos y emociones que nos arrastran y nos desconectan de nuestra verdadera esencia. Nos aferramos a ideas, opiniones, preocupaciones y expectativas que, aunque nos parecen necesarias, no son más que cargas que nos limitan y nos impiden encontrar la paz interior. El desapego mental es la clave para liberarnos de esta carga, para recuperar nuestra paz y libertad. El desapego no significa indiferencia ni desapego emocional. No significa que dejemos de preocuparnos o de amar, sino que aprendemos a no identificarnos con los pensamientos y las emociones que surgen en nuestra mente. Nos damos cuenta de que, aunque los pensamientos son inevitables, no somos nuestros pensamientos. Podemos observarlos sin involucrarnos emocionalmente, sin dejarnos arrastrar por ellos. El desapego mental nos enseña a ver nuestros pensamientos y emociones como simples observadores, sin necesidad de reaccionar ante ellos. El primer paso para practicar el desapego mental es reconocer que no todo lo que pensamos es verdad. Muchas veces, nuestra mente crea historias, escenarios y preocupaciones que no tienen base en la realidad. Pensamos en lo que podría salir mal, nos preocupamos por lo que los demás piensan de nosotros o nos aferramos a recuerdos dolorosos del pasado. Pero, al hacerlo, nos estamos alejando del presente, de lo que realmente importa. El desapego mental nos ayuda a dejar ir estas historias, a verlas por lo que son, pensamientos fugaces que no definen quiénes somos. Un aspecto fundamental del desapego mental es aprender a soltar las expectativas. A menudo, nos aferramos a la idea de cómo deberían ser las cosas, cómo deberían comportarse las personas o cómo deberíamos sentirnos. Pero la vida no siempre se ajusta a nuestras expectativas, y cuanto más intentamos controlar el resultado de las situaciones, más frustrados nos sentimos. El desapego mental nos enseña a soltar esas expectativas, a aceptar lo que está sucediendo sin resistirnos, y a ver las cosas tal como son, sin juicios ni preconceptos. Al dejar de aferrarnos a lo que creemos que debería ser, nos abrimos a una vida más fluida y natural. El desapego también es esencial cuando se trata de nuestras relaciones. Nos aferramos a las personas, a sus comportamientos, a sus expectativas, y esto genera sufrimiento. Queremos que las personas sean de una determinada manera, que nos brinden la validación que buscamos, y cuando no lo hacen, nos sentimos frustrados, heridos o rechazados. El desapego en las relaciones no significa dejar de amar a las personas, sino aprender a amarlas sin la necesidad de controlarlas o cambiarlas. Es aceptar que cada persona es libre de ser quien es, sin que eso afecte nuestra paz interior. Nos damos cuenta de que nuestra felicidad no depende de cómo actúan los demás, sino de cómo elegimos responder a sus acciones. El desapego mental también está estrechamente relacionado con la capacidad de vivir en el presente. Muchas veces nos preocupamos por el futuro o nos lamentamos por el pasado, y esto nos impide disfrutar del momento que estamos viviendo. Nos olvidamos de que el presente es lo único que realmente tenemos. El desapego mental nos ayuda a enfocarnos en lo que está sucediendo aquí y ahora, a disfrutar de cada experiencia sin anticipar o lamentar. Nos permite liberarnos del peso del pasado y la ansiedad del futuro, y vivir plenamente en el presente, donde se encuentra nuestra paz. Otra parte importante del desapego mental es aprender a soltar los juicios. La mente está constantemente evaluando todo lo que vemos, escuchamos y experimentamos. Nos juzgamos a nosotros mismos y a los demás, y este juicio constante solo alimenta el sufrimiento. El desapego mental nos enseña a observar sin juzgar, a aceptar lo que es sin necesidad de categorizarlo como bueno o malo. Cuando dejamos de juzgar, liberamos nuestra mente y nos abrimos a una mayor comprensión y compasión,
tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. El desapego mental también nos ayuda a liberarnos de la necesidad de estar siempre ocupados, de la constante lucha por hacer más, ser más, tener más. La sociedad nos ha enseñado a valorarnos por lo que hacemos y por lo que tenemos. Pero esta mentalidad nos agota, nos hace sentir que nunca es suficiente, que siempre necesitamos hacer más para ser felices. El desapego nos ayuda a ver que nuestra valía no depende de lo que logramos, sino de lo que somos. Aprendemos a disfrutar de los momentos de quietud, a encontrar paz en la simplicidad y a comprender que el descanso y la calma también son esenciales para nuestro bienestar. Una de las formas más efectivas de practicar el desapego mental es a través de la meditación. La meditación nos permite observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos, nos enseña a estar presentes sin dejar que la mente nos arrastre. Nos ayuda a entrenar nuestra mente para ser más consciente de lo que estamos pensando y cómo estamos reaccionando. A medida que practicamos la meditación, nos volvemos más capaces de soltar los pensamientos que no nos sirven y de enfocarnos en lo que realmente importa. El desapego mental no es un proceso que suceda de la noche a la mañana, pero con práctica y paciencia, podemos ir reduciendo la carga mental que llevamos. A medida que nos volvemos más conscientes de nuestros pensamientos y aprendemos a soltar aquellos que no nos sirven, experimentamos una mayor sensación de paz y libertad. El desapego mental no significa renunciar a nuestras metas, deseos o sueños, sino aprender a vivir con ellos sin que nos controlen. Nos permite vivir con más ligereza, con mayor aceptación y con una mayor conexión con nuestra esencia. Al practicar el desapego mental, nos liberamos de las cadenas del ego, que nos impulsa a aferrarnos a pensamientos y emociones que solo nos causan sufrimiento. Nos damos la oportunidad de vivir una vida más auténtica, libre y en paz. Capítulo 7. Sanando las heridas del pasado, el perdón como clave para liberarte. El pasado tiene una gran influencia sobre nosotros, y muchas veces, las heridas del pasado son las que nos mantienen atados a emociones negativas que afectan nuestra capacidad de vivir plenamente. A menudo, nos aferramos a esos recuerdos dolorosos, repitiéndolos una y otra vez en nuestra mente, sin darnos cuenta de que esa repetición solo perpetúa el sufrimiento. El perdón es una herramienta poderosa que nos permite sanar estas heridas, liberar nuestra mente del peso del pasado y recuperar nuestra paz interior. El perdón no es un favor que le hacemos a los demás, es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Cuando no perdonamos, nos quedamos atrapados en un ciclo de resentimiento, ira o tristeza. Estas emociones nos afectan, nos dañan, y no le hacemos ningún bien a la persona que nos causó el daño, ya que seguimos permitiendo que esa persona tenga poder sobre nosotros a través de nuestros pensamientos y emociones. El perdón, por lo tanto, es un acto de liberación personal. Es un paso hacia la paz interior y hacia la sanación. Muchas veces, creemos que perdonar significa que debemos olvidar lo que sucedió, o que estamos aprobando el comportamiento que nos lastimó. Sin embargo, el perdón no tiene nada que ver con justificar el daño que se nos hizo. Perdonar significa soltar el peso emocional que guardamos y dejar de permitir que ese dolor siga controlando nuestra vida. No se trata de olvidar lo que sucedió, sino de liberarnos del sufrimiento que ese recuerdo nos causa. El perdón es un acto de valentía, de reconocer que, aunque el daño fue real, ya no queremos seguir siendo víctimas del pasado. Para poder perdonar, primero debemos aceptar lo que ocurrió. Esto puede ser uno de los pasos más difíciles, especialmente si el dolor es profundo o si el daño que se nos hizo fue significativo. Pero solo cuando aceptamos lo que ocurrió, sin negarlo o reprimirlo, podemos empezar a sanar. Aceptar no significa aprobar, significa reconocer la realidad tal como es, sin que esa realidad siga dictando nuestra felicidad. El perdón es una forma de liberarnos del control que el dolor del pasado tiene sobre nosotros. El perdón también implica liberarnos de la necesidad de venganza. El ego nos dice que necesitamos justicia, que la otra persona debe pagar por el daño que nos causó. Sin embargo, la venganza solo perpetúa el ciclo de sufrimiento, tanto para la persona que nos hizo daño como para nosotros mismos. Cuando nos aferramos a la idea de la justicia y la retribución, estamos permitiendo que esa persona siga teniendo poder sobre nuestra vida. El perdón nos libera de esa necesidad de justicia externa y nos devuelve el control de nuestras emociones. Nos permite soltar la ira, la frustración y la amargura, y dejar que la paz ocupe su lugar. Es importante entender que el perdón es un proceso, y no siempre ocurre de inmediato. A veces, el dolor es tan profundo que puede tomar tiempo para sanar.
El perdón no es algo que hacemos una sola vez, es algo que debemos practicar de manera continua, especialmente cuando los recuerdos dolorosos resurgen. Pero cada vez que elegimos perdonar, incluso si es por un momento, estamos dando un paso hacia nuestra propia liberación. Cada vez que soltamos el resentimiento, nos liberamos un poco más del pasado y nos acercamos a la paz. El perdón también se extiende hacia nosotros mismos. A menudo, somos nuestros peores críticos, y nos culpamos por lo que hicimos o por lo que no pudimos evitar. Nos aferramos a los errores, a las decisiones equivocadas, a las promesas no cumplidas, y nos castigamos por no haber sido perfectos. Pero el perdón hacia nosotros mismos es esencial para la sanación. Debemos aprender a soltar la culpa y la autocrítica, y aceptar que somos humanos, que cometemos errores, pero que esos errores no definen nuestra valía. El perdón hacia uno mismo nos permite sanar nuestras propias heridas y liberarnos de la carga de la culpa. Al perdonar, también aprendemos a soltar las expectativas. Muchas veces, nos quedamos atrapados en el pasado porque esperamos que la otra persona se disculpe, que nos dé una explicación, que nos devuelva lo que nos quitó. Pero la verdad es que no podemos controlar las acciones de los demás. La otra persona puede nunca pedir perdón o reconocer el daño, y si seguimos esperando eso, nos mantenemos atrapados en el dolor. El perdón, entonces, es una forma de liberarnos de esas expectativas. Lo hacemos porque merecemos paz, porque queremos sanar, no porque el otro lo haya pedido. Una de las formas de practicar el perdón es escribir. Escribir una carta, aunque no la enviemos, puede ser una forma poderosa de liberar las emociones que tenemos atrapadas. Podemos escribir todo lo que sentimos, todo el dolor, la ira, la frustración, y luego, en el acto de escribir, soltamos esas emociones. Nos damos permiso para liberar lo que hemos estado guardando en nuestro interior. A medida que escribimos, también podemos incluir la declaración de perdón, no por la otra persona, sino por nosotros mismos, para darnos la libertad de seguir adelante sin el peso del resentimiento. El perdón también es un acto de compasión. Al perdonar, no solo nos liberamos del sufrimiento, sino que también reconocemos que todos, en algún momento, hemos causado daño, ya sea consciente o inconscientemente. Todos estamos en el mismo viaje de aprendizaje y crecimiento, y perdonar nos permite cultivar una mayor empatía hacia los demás. Nos da la posibilidad de entender que, aunque el daño fue real, la otra persona también está lidiando con su propia lucha, sus propias heridas. El perdón no es solo para liberarnos a nosotros mismos, sino también para sembrar compasión y humanidad en el mundo. Al soltar el resentimiento y el dolor, nos damos la oportunidad de vivir de manera más ligera, más plena, más auténtica. El perdón nos libera, nos permite avanzar con el corazón más ligero, sin el lastre del pasado. Y al hacerlo, abrimos la puerta para que nuevas experiencias de amor, paz y felicidad entren en nuestras vidas. La verdadera libertad llega cuando aprendemos a soltar el dolor del pasado y abrazamos el presente con todo lo que tiene para ofrecernos. Capítulo 8. Reconociendo el apego en el amor, amar sin aferrarse. El amor es una de las experiencias más profundas y transformadoras que podemos vivir como seres humanos. Nos conecta, nos eleva y nos da sentido. Sin embargo, el amor, cuando se ve a través del filtro del apego, puede convertirse en una fuente de sufrimiento en lugar de alegría. El apego en el amor se basa en el miedo y en la necesidad de control. Creemos que si no tenemos a esa persona a nuestro lado, si no nos aseguran su amor o su presencia, no seremos completos. Este tipo de amor, basado en el apego, no es un amor genuino, sino una forma de dependencia emocional que nos aleja de la verdadera esencia del amor incondicional. A menudo, no nos damos cuenta de cuán profundamente estamos apegados a las personas que amamos. Cuando nos aferramos a la idea de que necesitamos que el otro sea de una manera específica para que podamos ser felices, estamos dejando de ver al otro como un ser libre e independiente. El apego en el amor crea expectativas y dependencias que nos limitan y que nos impiden amar de una manera auténtica. Creemos que si nuestra pareja, amigo o ser querido no cumple con nuestras expectativas o no está disponible cuando lo necesitamos, el amor se desvanece. Este miedo al rechazo o a la pérdida nos consume y nos impide disfrutar del amor tal como es. El amor verdadero, en su forma más pura, no está condicionado a lo que el otro haga o no haga. No se trata de tener a alguien a nuestro lado para llenar un vacío emocional, ni de depender de la otra persona para sentirnos completos. El amor genuino se basa en la aceptación, en el respeto y en el deseo de ver al otro crecer, sin tratar de controlarlo ni cambiarlo.
Cuando amamos desde el desapego, amamos con libertad, permitiendo que el otro sea quien es, sin intentar forzarlo a encajar en nuestras expectativas. Este tipo de amor no está basado en el miedo o en la necesidad de posesión, sino en la admiración y en el respeto mutuo. El apego, por otro lado, nace del ego. El ego nos dice que debemos controlar la relación para sentirnos seguros, que nuestra felicidad depende de la otra persona y de la manera en que se comporta. Esta necesidad de control nos lleva a crear una imagen idealizada de lo que debería ser la relación, de cómo debería comportarse el otro, de lo que necesitamos que suceda para sentirnos completos. El problema con este enfoque es que el amor no puede existir bajo estas condiciones. El amor verdadero no puede ser forzado ni controlado, debe fluir libremente, sin expectativas ni ataduras. Cuando nos aferramos a la necesidad de controlar las cosas, de que todo salga como esperamos, nos alejamos de la autenticidad de la relación. El amor es una experiencia de conexión profunda, pero cuando esa conexión se ve nublada por el apego, perdemos la capacidad de disfrutar plenamente del otro y de nosotros mismos. La liberación del apego en el amor comienza con la comprensión de que el amor no es una propiedad ni algo que se puede poseer. El amor es algo que fluye, algo que compartimos, algo que nutre y transforma tanto a quienes lo dan como a quienes lo reciben. El amor verdadero no depende de lo que el otro haga por nosotros, sino de lo que somos capaces de dar desde nuestro ser más profundo. Un aspecto fundamental para soltar el apego en el amor es la capacidad de amar sin esperar nada a cambio. El ego nos enseña a amar de manera condicional, es decir, solo si el otro cumple con ciertas expectativas, si el otro nos da lo que necesitamos para sentirnos completos. Pero el amor más puro y verdadero es incondicional. Amar sin esperar nada a cambio significa que amamos por lo que somos, no por lo que el otro puede ofrecer. Esto no significa que debamos aceptar un amor que no nos respeta, sino que, cuando amamos de manera incondicional, no estamos buscando que el otro nos complete o nos haga sentir mejor, sino que buscamos compartir nuestra propia luz con ellos. El desapego en el amor también significa aprender a soltar el miedo a la soledad. Muchas veces, nos aferramos a una relación no porque amemos realmente a la otra persona, sino porque tememos estar solos, porque creemos que la presencia del otro es lo que nos da seguridad. Este miedo a la soledad es el mayor obstáculo para la verdadera libertad en el amor. El amor debe surgir primero desde el interior. Solo cuando somos capaces de amarnos a nosotros mismos de manera incondicional podemos ofrecer un amor genuino a los demás. La libertad emocional llega cuando entendemos que nuestra felicidad no depende de otra persona, sino de nuestra capacidad para sentir paz y gratitud por lo que ya somos. El amor en su forma más pura es un acto de liberación, no de control. Cuando amamos sin apego, liberamos tanto a nosotros como a los demás. Permitimos que cada uno siga su propio camino, sin ataduras, sin expectativas de que el otro cambie para ajustarse a nuestra visión del mundo. El amor genuino es el que da espacio para que ambos crezcan y evolucionen, el que no exige, el que no manipula. Es un amor que se basa en el respeto mutuo, en la aceptación de las diferencias y en la comprensión de que cada ser humano es único y libre. Para practicar el desapego en el amor, primero debemos sanar nuestra relación con nosotros mismos. Debemos liberarnos de la idea de que necesitamos a alguien para ser completos, y empezar a vernos como seres plenos y capaces de vivir en paz por nuestra cuenta. Solo cuando aprendemos a amarnos a nosotros mismos, podemos amar a los demás de una manera libre y sin ataduras. Amar desde el desapego no significa dejar de comprometerse con el otro, sino que significa hacer ese compromiso desde un lugar de libertad, sin la necesidad de control o posesión. El desapego mental en las relaciones no significa que dejemos de cuidar a quienes amamos o que dejemos de ser parte de sus vidas. Al contrario, es cuando soltamos las expectativas, las demandas y los miedos, que realmente podemos amar de manera profunda y significativa. El desapego en el amor es la práctica constante de estar presente, de escuchar con el corazón y de aceptar al otro tal como es, sin tratar de cambiarlo o de moldearlo según nuestras necesidades. Cuando amamos sin apego, experimentamos una libertad inmensa, una paz interna que no depende de los demás, sino de nuestra capacidad para aceptar, amar y dejar ir. Capítulo 9. La práctica del desapego en las relaciones cotidianas. Las relaciones cotidianas son un terreno fértil para que el apego se infiltre en nuestra vida sin que siquiera lo notemos. Con nuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo e incluso con los extraños que encontramos en nuestro camino, tendemos a generar expectativas, dependencias y demandas. Estas interacciones pueden verse empañadas por el deseo de que las cosas sucedan de una manera específica,
por el miedo a ser rechazados o por la necesidad de recibir validación. En muchos casos, nos dejamos llevar por el ego, que nos dice que debemos controlar cómo deben comportarse los demás, que debemos esperar de ellos y cómo debemos actuar para ser aceptados. Pero la verdadera libertad en las relaciones cotidianas llega cuando aprendemos a practicar el desapego. El desapego en las relaciones cotidianas significa aprender a aceptar a las personas tal como son, sin tratar de cambiarlas o controlar sus comportamientos. Implica soltar el miedo a la pérdida, soltar la necesidad de recibir algo a cambio de nuestro amor o nuestra atención, y dejar ir las expectativas que nos generan frustración cuando no se cumplen. La libertad en las relaciones llega cuando entendemos que no podemos controlar a los demás, pero sí podemos controlar cómo nos relacionamos con ellos, cómo respondemos ante sus acciones y cómo mantenemos nuestra paz interior frente a las circunstancias externas. Uno de los primeros pasos para practicar el desapego en las relaciones cotidianas es soltar las expectativas. Las expectativas son la principal fuente de sufrimiento en las relaciones. Cuando esperamos que los demás se comporten de una manera específica, cuando ponemos sobre ellos la carga de cumplir con nuestros deseos o necesidades, nos estamos poniendo a nosotros mismos en una posición vulnerable. Si no cumplen con lo que esperábamos, nos sentimos decepcionados, frustrados o incluso heridos. Pero cuando dejamos de esperar algo a cambio, cuando amamos y actuamos desde un lugar de libertad, comenzamos a experimentar una paz más profunda, porque nos liberamos del peso de las expectativas. Las expectativas también están conectadas al deseo de control. Queremos que los demás actúen de una manera que se ajuste a nuestra visión de la vida, de las relaciones, de lo que es correcto o incorrecto. Pero el desapego en las relaciones cotidianas nos enseña que no podemos controlar a los demás, que cada persona tiene su propio camino y sus propias experiencias. Al soltar este control, nos abrimos a la posibilidad de ver a los demás como seres completos, libres de ser quienes son, sin la necesidad de ajustarlos a nuestras creencias. Este acto de soltar nos permite vivir nuestras relaciones con una mayor aceptación y paz. El desapego también implica soltar el miedo a la pérdida. A menudo, tememos perder a las personas importantes en nuestra vida, ya sea porque la relación cambie, se deteriore o incluso porque nos separen por circunstancias inevitables. Este miedo a la pérdida nos lleva a aferrarnos a las relaciones, a depender emocionalmente de los demás para sentirnos completos. Pero el desapego nos enseña que, aunque las relaciones son valiosas, no debemos depender de ellas para nuestra felicidad. Las personas vienen y van, y aunque el amor y el vínculo son importantes, no son lo único que nos define. El desapego nos permite disfrutar de las relaciones mientras duran, sin miedo a perderlas, porque entendemos que la vida es dinámica y todo está en constante cambio. Además, el desapego nos permite practicar la compasión en nuestras relaciones cotidianas. Cuando dejamos de poner expectativas sobre los demás, podemos ver sus defectos y sus virtudes sin juicio. En lugar de tratar de cambiarlos o de imponer nuestra forma de ver las cosas, podemos aceptarlos tal como son. Esta aceptación no significa que debamos tolerar comportamientos dañinos o irrespetuosos, sino que significa que dejamos de tratar de forzar que los demás sean como nosotros queremos. Cuando practicamos el desapego, aprendemos a amar sin necesidad de controlar, a ser compasivos sin demandar nada a cambio. El desapego también nos ayuda a mantener la paz interior en medio de conflictos. En todas las relaciones, especialmente en las familiares o laborales, pueden surgir desacuerdos y tensiones. Cuando estamos apegados, es fácil caer en la trampa de tomar los conflictos de manera personal, de sentirnos atacados o de querer tener la razón a toda costa. Pero el desapego nos enseña que, al no identificarnos con nuestros puntos de vista ni con nuestras emociones, podemos abordar los conflictos de manera más objetiva, sin perder nuestra calma ni nuestra paz. Practicar el desapego nos permite escuchar sin juzgar, responder sin reaccionar y resolver las diferencias sin que el conflicto nos arrastre emocionalmente. En el entorno laboral, por ejemplo, el desapego es fundamental para mantener una relación sana con nuestros compañeros y superiores. A menudo, nos apegamos a una imagen de nosotros mismos como profesionales exitosos, a la necesidad de reconocimiento o a la importancia de nuestras ideas. Cuando aprendemos a soltar estos apegos, no solo liberamos a los demás de nuestras expectativas, sino que también nos liberamos a nosotros mismos del estrés y la presión de tener que cumplir con estándares ajenos. El desapego en el trabajo nos permite actuar con autenticidad, sin miedo al fracaso o a la crítica, y trabajar en equipo desde un lugar de respeto mutuo, sin necesidad de controlar los resultados. La práctica del desapego también implica reconocer que nuestras relaciones no deben depender de lo que los demás hagan por nosotros. Muchas veces,
nos sentimos heridos o rechazados cuando los demás no cumplen con nuestras expectativas. Sin embargo, el desapego nos enseña a dar sin esperar recibir, a amar sin necesitar que nos amen de la misma manera. Cuando nos liberamos de la necesidad de que los demás nos den algo a cambio, podemos vivir relaciones más profundas y satisfactorias, porque lo que damos es genuino, no condicionado a lo que recibimos. Por último, el desapego nos permite mantener nuestra identidad intacta, sin que nuestras relaciones determinen quiénes somos. Cuando estamos demasiado apegados a los demás, comenzamos a perder nuestra individualidad. El desapego nos ayuda a reconocer que somos completos por nosotros mismos, que nuestra paz y bienestar no dependen de la validación o aceptación de los demás. Esto no significa que debamos aislarnos o alejarnos de las personas, sino que aprendemos a mantener nuestra independencia emocional mientras seguimos compartiendo el amor y la conexión con los demás. Capítulo 10. Cómo liberarte del miedo a la soledad y la necesidad de aprobación. El miedo a la soledad y la necesidad de aprobación son dos de los impulsos más poderosos que nos controlan a lo largo de nuestras vidas. Desde una edad temprana, nos enseñan que debemos estar acompañados, que ser aceptados por los demás es un signo de éxito, y que la soledad es algo que debemos evitar a toda costa. El miedo a estar solos y la dependencia de la validación externa afectan profundamente nuestra capacidad para vivir auténticamente y para conectarnos con nuestra verdadera esencia. Sin embargo, cuando aprendemos a liberarnos de estos miedos, descubrimos una paz interior profunda y la capacidad de vivir con mayor autenticidad, libertad y amor propio. El miedo a la soledad surge, en gran parte, del ego. El ego nos dice que necesitamos la compañía de otras personas para ser felices, que la validación externa es lo que nos da valor y que si estamos solos, estamos incompletos. Nos educan para pensar que estar rodeados de gente es un signo de éxito y bienestar. Sin embargo, este miedo a la soledad nos mantiene atrapados en relaciones que no nos enriquecen, en actividades que no nos llenan y en comportamientos que no son verdaderos reflejos de quienes somos. Al temer la soledad, nos alejamos de nuestro propio ser y comenzamos a depender de los demás para sentirnos valiosos. La verdad es que la soledad no es algo que deba temerse. La soledad no significa estar aislado o rechazado, significa estar en compañía de uno mismo. La soledad, cuando se vive de manera consciente, es una oportunidad para el autoconocimiento, para la introspección y para la conexión con nuestra verdadera esencia. Al aprender a estar a solas con nosotros mismos, descubrimos que somos suficientes tal como somos. La paz interior no proviene de la compañía de los demás, sino de nuestra capacidad para estar en paz con nosotros mismos, sin depender de la aprobación o presencia constante de otros. Soltar el miedo a la soledad comienza con el reconocimiento de que la compañía más importante que podemos tener es la nuestra. Aprender a disfrutar de nuestra propia compañía, a nutrirnos emocionalmente desde adentro, es un paso esencial para vivir una vida plena. El ego nos engaña al hacernos creer que estar rodeados de personas o tener constantemente la aprobación de los demás es lo que nos da valor. Sin embargo, la verdadera autoestima se cultiva desde dentro. Cuando aprendemos a amarnos y aceptarnos sin la necesidad de que otros lo hagan, descubrimos una libertad que nunca habíamos experimentado. La soledad se convierte entonces en una oportunidad para encontrar la paz que está dentro de nosotros. La necesidad de aprobación externa es otra manifestación del ego, que nos hace creer que nuestra valía depende de lo que los demás piensen de nosotros. Desde pequeños, nos enseñan que debemos ser aceptados, que debemos cumplir con ciertos estándares para ser queridos y respetados. Sin embargo, esta constante búsqueda de validación externa nos aleja de nuestra autenticidad. Nos olvidamos de que lo más importante es ser fieles a nosotros mismos, no a las expectativas de los demás. El desapego de la necesidad de aprobación es un paso esencial para recuperar nuestra libertad y nuestra paz interior. Cuando estamos atrapados en la necesidad de aprobación, nuestra felicidad depende de los demás. Si recibimos cumplidos, reconocimiento o aceptación, nos sentimos bien con nosotros mismos. Pero si no lo obtenemos, nos sentimos inseguros, desvalorados o rechazados. Esta dependencia emocional crea una montaña rusa de emociones, donde nuestra autoestima sube y baja según las opiniones externas. El problema de esta dependencia es que nunca nos sentimos verdaderamente estables. Siempre estamos esperando la próxima validación para sentirnos completos. Para liberarnos de esta necesidad de aprobación, debemos aprender a validar nuestros propios logros, esfuerzos y sentimientos. La validación externa puede ser agradable, pero no debe ser nuestra fuente primaria de autoestima. Al empezar a reconocer nuestra valía por lo que somos,
y no por lo que los demás piensan de nosotros, dejamos de depender de la aprobación externa para sentirnos completos. Este es un proceso de autocompasión, de amarnos a nosotros mismos con todo lo que somos, sin necesidad de la validación ajena. Una de las claves para liberarnos del miedo a la soledad y la necesidad de aprobación es la práctica de la autoaceptación. Aceptarnos tal como somos, con nuestras virtudes y nuestras imperfecciones, nos permite vivir con mayor libertad. Deja de compararte con los demás, de medir tu éxito con la vara de otras personas. Eres único, con un camino único, y tu valor no depende de lo que otros hagan o digan. La autoaceptación es un acto de liberación que nos permite dejar ir las preocupaciones sobre lo que los demás piensan de nosotros y centrarnos en lo que realmente importa, nuestro bienestar interior. La meditación es una herramienta poderosa para liberarnos del miedo a la soledad. Al sentarnos en silencio, a solas con nuestros pensamientos, aprendemos a observar sin juicio, a aceptar lo que surge sin identificarnos con ello. La meditación nos ayuda a entrar en contacto con nuestro ser interior, a escuchar nuestra voz interior y a encontrar la paz que solo se encuentra cuando dejamos de buscarla afuera. Cuanto más practicamos la meditación y la introspección, más cómodos nos sentimos con nuestra propia compañía. Otro aspecto importante para liberarnos de la necesidad de aprobación es aprender a decir no cuando es necesario. Muchas veces, buscamos la aprobación de los demás sacrificando nuestras propias necesidades o deseos. Decir no no significa rechazar a los demás, sino reconocer que nuestras necesidades también importan. Al aprender a poner límites saludables, nos damos permiso para ser fieles a nosotros mismos, sin la necesidad de agradar constantemente a los demás. Finalmente, el miedo a la soledad y la necesidad de aprobación se disuelven cuando comprendemos que nuestra paz no depende de lo que los demás hagan o digan, sino de nuestra capacidad para estar presentes con nosotros mismos. La verdadera libertad llega cuando dejamos de buscar validación externa, cuando entendemos que somos completos y suficientes tal como somos. Solo cuando aprendemos a estar en paz con nuestra soledad y a validar nuestras propias emociones y logros, podemos vivir auténticamente, sin depender de la aprobación de los demás. Capítulo 11. Transformando el apego en confianza y libertad. El apego es uno de los mayores obstáculos para la libertad emocional. Nos ata a las cosas, a las personas y a las expectativas, haciéndonos creer que no podemos ser felices, completos o libres sin lo que estamos aferrados. A lo largo de este viaje de autodescubrimiento y desapego, hemos aprendido a soltar muchas de las cargas emocionales que nos limitan. Pero, el paso definitivo hacia la verdadera libertad emocional es transformar el apego en confianza. Esta transformación no solo nos libera de lo que nos retiene, sino que también nos permite vivir con una paz interior profunda y una sensación de libertad que nunca habíamos experimentado. La confianza es el antídoto del apego. Mientras que el apego está basado en el miedo y la necesidad de control, la confianza se basa en la certeza de que, independientemente de las circunstancias externas, seremos capaces de manejar lo que venga. Cuando confiamos, dejamos ir la necesidad de tener todo bajo control, de saber lo que ocurrirá, de depender de las personas o de las situaciones para sentirnos completos. La confianza nace del entendimiento profundo de que somos capaces de enfrentar lo desconocido, de adaptarnos al cambio y de mantener nuestra paz interior sin importar las circunstancias externas. El apego nos dice que necesitamos algo fuera de nosotros para sentirnos completos. Nos dice que nuestra felicidad depende de los logros, las personas o las circunstancias. Pero la verdad es que la felicidad y la paz interior son cualidades que ya están dentro de nosotros. Solo cuando soltamos el apego y comenzamos a confiar en nuestra capacidad para manejar cualquier situación, podemos descubrir nuestra verdadera fuerza. Esta confianza no es arrogancia, ni una falsa seguridad. Es una confianza tranquila que proviene de conocer nuestra capacidad de resiliencia, de adaptación y de crecimiento. Una parte fundamental de la transformación del apego en confianza es aprender a soltar el miedo. El miedo es la emoción fundamental que impulsa el apego. Tenemos miedo de perder, de no ser suficientes, de no ser amados. Pero, cuando comenzamos a confiar en nosotros mismos, en nuestra capacidad para enfrentar cualquier situación, el miedo pierde su poder sobre nosotros. El miedo es, en su núcleo, una ilusión, un producto de la mente que nos dice que no somos capaces, que no seremos capaces de afrontar lo que venga. La confianza, por otro lado, nos da el valor de avanzar a pesar del miedo, de dar el siguiente paso sin necesidad de tener todas las respuestas. El apego también está vinculado al control.
Nos aferramos a las personas y a las situaciones porque creemos que debemos tener todo bajo control para sentirnos seguros. Pero la verdad es que la vida está en constante cambio. Las personas cambian, las circunstancias cambian, y cuando nos aferramos a la idea de que todo debe permanecer igual, nos condenamos al sufrimiento. Soltar el apego significa aceptar el cambio, abrazarlo, y entender que no necesitamos controlarlo todo. Confiamos en que, incluso cuando las cosas no salgan como planeamos, seremos capaces de adaptarnos, aprender y encontrar una forma de seguir adelante. La confianza también significa creer en nuestra capacidad de tomar decisiones sabias y acertadas. A menudo, el apego se basa en la duda y la inseguridad. Nos aferramos a otras personas o a situaciones porque no confiamos en nuestra capacidad de manejar la vida por nosotros mismos. Pero la confianza crece cuando empezamos a tomar decisiones basadas en lo que sentimos que es correcto, sin depender de la validación externa o de la opinión de los demás. A medida que tomamos decisiones y nos damos cuenta de que somos capaces de afrontar las consecuencias, nuestra confianza en nosotros mismos crece. Otro aspecto esencial para transformar el apego en confianza es el perdón. Cuando estamos apegados al pasado, a las heridas o a los errores de otras personas, nos mantenemos atados a un ciclo de sufrimiento y resentimiento. El perdón nos libera de este ciclo. Nos permite soltar las expectativas que tenemos sobre los demás, liberar el peso de las heridas, y en última instancia, confiar en que podemos avanzar sin necesidad de que el pasado nos detenga. El perdón es un acto de confianza, porque nos dice que, a pesar de lo que hemos vivido, somos capaces de soltar, de sanar y de seguir adelante. Una forma práctica de cultivar la confianza es, literalmente, ponerla en acción. La confianza no es algo que se pueda adquirir solo mediante la reflexión, sino que también se construye a través de la acción. A medida que nos enfrentamos a situaciones que normalmente evitaríamos, que tomamos decisiones difíciles y que nos permitimos experimentar nuevas experiencias, vamos fortaleciendo nuestra confianza. No se trata de no tener miedo, sino de actuar a pesar del miedo, de avanzar incluso cuando las circunstancias no son perfectas. Cada paso que damos fuera de nuestra zona de confort nos ayuda a expandir nuestra confianza. El desapego y la confianza también están íntimamente ligados a nuestra relación con los demás. Cuando confiamos en las personas, no necesitamos controlar sus acciones ni esperar que cumplan nuestras expectativas. Confiar en los demás no significa que no haya límites o respeto mutuo, sino que entendemos que cada persona tiene su propio camino y sus propias lecciones que aprender. Cuando confiamos, permitimos que las relaciones crezcan desde un lugar de libertad y respeto, no de posesividad o control. Finalmente, transformar el apego en confianza nos libera de la necesidad de depender de circunstancias externas para sentirnos bien. Nos damos cuenta de que la paz y la satisfacción no dependen de lo que logremos, de las personas que tengamos a nuestro alrededor, ni de lo que poseemos. La verdadera paz y libertad provienen de nuestra capacidad para aceptar lo que es, para confiar en el flujo de la vida y para saber que, sin importar lo que suceda, siempre seremos capaces de encontrar nuestra paz interior. La confianza, en su forma más pura, es una forma de rendición. No se trata de renunciar a nuestras metas o deseos, sino de rendirnos al hecho de que la vida tiene su propio ritmo, que todo llega cuando tiene que llegar, y que lo único que realmente podemos controlar es cómo respondemos a lo que nos ocurre. Al transformar el apego en confianza, descubrimos la verdadera libertad, la libertad de ser quienes somos, de vivir sin miedo y de amar sin ataduras. Capítulo 12. El poder del aquí y ahora, vivir sin preocupaciones. Vivimos en un mundo lleno de distracciones. Las demandas externas, las responsabilidades, los deseos y las preocupaciones nos empujan a pensar constantemente en el futuro o en el pasado. La mente rara vez se detiene, siempre está ocupada saltando de un pensamiento a otro, reviviendo eventos pasados o anticipando lo que podría suceder. Sin embargo, el verdadero poder reside en el aquí y ahora. Es en el presente donde encontramos nuestra paz, nuestra claridad y nuestra conexión con lo que realmente importa. El pasado ya no existe. Es una colección de recuerdos, de experiencias que ya no podemos cambiar. Y el futuro es incierto, lleno de posibilidades y suposiciones que, muchas veces, no se cumplen como esperamos. El único momento real, el único momento sobre el que tenemos control, es el presente. Cuando vivimos atrapados en el pasado o en el futuro, nos perdemos lo único que realmente podemos experimentar, el aquí y ahora. El miedo y la ansiedad a menudo surgen porque estamos anticipando lo que podría ocurrir, imaginando lo peor,
preocupándonos por las consecuencias de nuestras decisiones. Nos preocupamos por lo que no podemos controlar. Pero el miedo y la ansiedad, aunque naturales, nos alejan de la realidad. Cuando nos aferramos al futuro, nos dejamos llevar por su incertidumbre, y cuando nos aferramos al pasado, nos quedamos atrapados en lo que ya fue. Ambos estados de la mente nos roban la paz. El poder del aquí y ahora radica en que, al estar presentes, nos liberamos de la carga del pasado y de la ansiedad del futuro. El presente es lo único sobre lo que podemos tomar acción. Cuando nos concentramos en lo que está sucediendo en este momento, sin la carga de las preocupaciones, nos damos el espacio para tomar decisiones conscientes, actuar con claridad, y, sobre todo, disfrutar de la vida tal como es. El momento presente es el único lugar donde la vida realmente ocurre, donde las relaciones se profundizan, donde las oportunidades se presentan. La mente tiene una tendencia natural a distraerse, a saltar de un pensamiento a otro. Pero, a través de la práctica de la atención plena, o mindfulness, podemos entrenar nuestra mente para centrarse en el presente. La atención plena nos enseña a observar lo que está sucediendo sin juicio, a ser testigos de nuestros pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos. Nos permite estar presentes en lo que estamos haciendo, ya sea comer, caminar o simplemente respirar, sin dejarnos arrastrar por las preocupaciones o las distracciones. Practicar la atención plena es una de las maneras más poderosas de conectarnos con el aquí y ahora. El desapego también juega un papel fundamental en vivir en el presente. Cuando nos aferramos al pasado o nos preocupamos por el futuro, nos mantenemos atados a lo que ya no está bajo nuestro control. El desapego nos enseña a soltar esas cargas emocionales, a liberarnos de las expectativas y de los recuerdos que nos siguen afectando. Nos permite experimentar el presente sin la influencia de lo que fue o lo que podría ser. Nos permite disfrutar de la vida tal como es, sin tratar de forzar que encaje en nuestras expectativas. Cuando dejamos de lado el peso del pasado y las preocupaciones por el futuro, descubrimos una sensación de ligereza, de paz. Ya no vivimos con la constante sensación de que algo falta, de que debemos hacer más o ser más. El presente, tal como es, se convierte en suficiente. Y es solo cuando estamos presentes que podemos conectar con lo que realmente importa, nuestra paz interior, nuestras relaciones, nuestro propósito. El aquí y ahora es también el espacio donde la gratitud puede florecer. La gratitud se experimenta cuando nos damos cuenta de las bendiciones que tenemos en este momento. Nos enfocamos en lo que está bien, en lo que funciona, en lo que nos trae alegría, en lugar de lo que nos falta o lo que tememos perder. Practicar la gratitud nos ayuda a soltar las preocupaciones y nos conecta con el momento presente, enseñándonos a apreciar las pequeñas cosas que, a menudo, pasamos por alto. Una de las formas más sencillas de traer la mente al presente es a través de la respiración. Cada vez que nos sentimos abrumados por pensamientos sobre el pasado o el futuro, podemos tomar un momento para enfocarnos en nuestra respiración. Al respirar profundamente y con conciencia, volvemos a centrarnos en el aquí y ahora. La respiración se convierte en un ancla, en un recordatorio constante de que este momento es todo lo que realmente tenemos. Nos conecta con nuestra esencia y nos recuerda que, al igual que nuestra respiración, todo en la vida fluye. Nada está estático, todo es un proceso continuo, y al aceptar el flujo de la vida, encontramos paz. El presente también es el único momento en el que podemos tomar acción. Si nos estamos preocupando por algo que sucedió en el pasado, no podemos cambiarlo. Si nos estamos preocupando por algo que podría ocurrir en el futuro, aún no podemos influir en ello. La única oportunidad que tenemos para actuar y hacer algo significativo es en este momento, ahora. Esta conciencia nos permite tomar decisiones más sabias y ser más efectivos en lo que hacemos, porque estamos plenamente enfocados en la tarea en cuestión, sin distracciones mentales ni preocupaciones externas. Una vez que nos acostumbramos a vivir en el presente, comenzamos a experimentar la vida de una manera completamente diferente. Nos volvemos más conscientes de nuestra capacidad para manejar lo que venga, porque entendemos que no necesitamos tener todo bajo control. Vivir en el aquí y ahora nos enseña a aceptar lo que es, a dejar ir lo que no podemos cambiar y a disfrutar de cada momento tal como es. Nos da la libertad de ser auténticos, de ser vulnerables y de vivir sin el peso de las expectativas, sin el miedo a lo que podría pasar. El poder del aquí y ahora es ilimitado. Al liberarnos de las preocupaciones del pasado y del futuro, encontramos una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra capacidad para estar presentes, para aceptar lo que es y para vivir con gratitud y conciencia. El presente es el único lugar donde la vida realmente ocurre,
y al aprender a vivir en él, descubrimos un mundo lleno de posibilidades, de conexión y de paz. Capítulo 13. Romper el ciclo del pensamiento repetitivo. El pensamiento repetitivo es uno de los patrones más comunes que nos alejan de la paz interior. Nos encontramos atrapados en la misma rueda de pensamientos una y otra vez, reviviendo los mismos recuerdos, preocupándonos por las mismas cosas, anticipando lo mismo una y otra vez. Este ciclo interminable de pensamientos no solo consume nuestra energía mental, sino que también alimenta el estrés, la ansiedad y el sufrimiento emocional. El problema con el pensamiento repetitivo es que, al no interrumpirlo, dejamos que se convierta en un patrón automático que nos impide vivir de manera consciente y tranquila. Pero romper este ciclo es posible, y es una de las claves para recuperar nuestra paz mental y emocional. El primer paso para romper el ciclo del pensamiento repetitivo es reconocerlo. Muchas veces, no somos conscientes de que estamos atrapados en estos patrones. Nuestros pensamientos parecen surgir de manera automática, y los seguimos sin cuestionarlos. Pensamos que estamos haciendo algo útil al resolver problemas o preocuparnos por el futuro, pero en realidad estamos alimentando el ciclo sin llegar a ninguna conclusión útil. Reconocer que estamos atrapados en el ciclo es esencial porque nos permite detenernos y elegir cómo reaccionar. En lugar de seguir el flujo de pensamientos sin fin, podemos optar por observarlos sin identificarnos con ellos. El pensamiento repetitivo, especialmente el que involucra preocupaciones o recuerdos dolorosos, crea una sensación de ansiedad porque nuestra mente se ve atrapada en un futuro incierto o en un pasado que no podemos cambiar. Nos centramos en lo que podría ir mal, en lo que ya hicimos mal, o en lo que falta por hacer. Pero esta actitud nos aleja del presente, del único momento sobre el que realmente tenemos control. Cuando estamos atrapados en estos pensamientos, estamos desconectados de la realidad y de nuestra capacidad para disfrutar del momento presente. La clave para romper este ciclo es cambiar nuestra relación con los pensamientos. El pensamiento no es algo malo en sí mismo, es una herramienta útil cuando se usa conscientemente. Pero cuando nos identificamos con cada pensamiento y nos dejamos llevar por él, perdemos nuestra capacidad para tomar control de nuestra mente. La meditación y la atención plena, mindfulness, son prácticas fundamentales para comenzar a romper el ciclo del pensamiento repetitivo. Ambas nos enseñan a observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos, a verlos como algo pasajero que viene y va. Nos damos cuenta de que los pensamientos no son nuestra realidad, simplemente son productos de nuestra mente. El pensamiento repetitivo también se alimenta de la necesidad de encontrar respuestas. Nos sentimos incómodos con la incertidumbre, por lo que buscamos constantemente soluciones, respuestas o certezas que nos den un sentido de control. Pero el control es una ilusión, y cuanto más tratamos de encontrar respuestas inmediatas, más atrapados nos sentimos. En lugar de quedarnos atrapados en la necesidad de controlar, podemos practicar la aceptación. Aceptar que no tenemos todas las respuestas, que no podemos predecir el futuro y que el caos es parte natural de la vida, nos libera del ciclo de la preocupación. Otra estrategia importante para romper el ciclo del pensamiento repetitivo es cambiar nuestra atención. Cuando nuestra mente se enfoca constantemente en los mismos pensamientos, ya sean preocupaciones, recuerdos o miedos, es fundamental redirigir nuestra atención hacia algo más positivo, útil o estimulante. Esto no significa reprimir los pensamientos ni ignorarlos, sino simplemente darle a nuestra mente algo nuevo en que concentrarse. Podemos, por ejemplo, practicar la gratitud, que es una poderosa herramienta para cambiar nuestra mentalidad. En lugar de quedarnos atrapados en lo que nos falta o en lo que nos preocupa, podemos enfocarnos en lo que tenemos, en lo que hemos logrado y en lo que realmente importa. El ejercicio físico también es una excelente forma de interrumpir el ciclo del pensamiento repetitivo. Cuando hacemos ejercicio, especialmente de manera consciente y enfocada, estamos obligando a nuestra mente a salir de los patrones automáticos de pensamiento. El movimiento y la actividad física nos anclan en el presente, ayudándonos a romper el ciclo de los pensamientos que nos arrastran. Además, la actividad física libera endorfinas, lo que mejora nuestro estado de ánimo y reduce el estrés, lo que hace aún más fácil salir de este ciclo de pensamiento negativo. A veces, es útil también tener un espacio de quietud en el que podamos simplemente ser. Practicar momentos de silencio o descanso mental nos ayuda a romper el ciclo de la actividad mental constante. Durante estos momentos, podemos practicar técnicas como la respiración profunda o el escaneo corporal, que nos ayudan a volver a centrar nuestra atención en el presente y a soltar los pensamientos que nos distraen.
La quietud no es solo la ausencia de pensamientos, sino un estado en el que permitimos que nuestra mente se calme y se recupere. Un ejercicio práctico para romper el ciclo del pensamiento repetitivo es el de resetear nuestra mente. Cuando notamos que estamos atrapados en pensamientos que se repiten, podemos tomar un breve descanso, cerramos los ojos, respiramos profundamente y decidimos conscientemente cambiar nuestra atención. Podemos hacer esto enfocándonos en nuestra respiración, en los sonidos a nuestro alrededor, o en una imagen mental que nos calme. Este simple acto de reiniciar nuestra atención puede interrumpir el ciclo de pensamientos automáticos y devolvernos al presente. Romper el ciclo del pensamiento repetitivo no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere paciencia y práctica constante. Al principio, puede ser difícil, pero con el tiempo, se vuelve más fácil observar los pensamientos sin quedar atrapados en ellos. Nos damos cuenta de que, aunque los pensamientos sigan llegando, podemos elegir cómo responder a ellos. En lugar de reaccionar de manera automática, podemos elegir soltar el pensamiento, redirigir nuestra atención y vivir en el momento presente. Esta habilidad es liberadora, porque nos permite recuperar el control de nuestra mente y vivir con mayor paz. Cuando aprendemos a romper el ciclo del pensamiento repetitivo, descubrimos una nueva forma de vivir, más ligera, más centrada y más en paz. Nos liberamos de la ansiedad, del estrés y de la preocupación, y comenzamos a vivir con mayor claridad, sabiduría y presencia. La mente se convierte en una herramienta útil y no en una fuente de sufrimiento constante. Capítulo 14. La meditación y la respiración, herramientas para el desapego. En nuestro mundo acelerado y lleno de distracciones, encontrar momentos de paz y claridad puede parecer una tarea difícil. Sin embargo, la meditación y la respiración son dos herramientas poderosas que nos permiten desconectarnos de la agitación mental y emocional, liberándonos del apego y devolviéndonos al momento presente. Estas prácticas, cuando se integran en nuestra vida diaria, no solo nos ayudan a calmar la mente, sino que también nos enseñan a observar nuestros pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos, permitiendo que el desapego se convierta en una forma de vida. La meditación es, en su forma más simple, el acto de estar presente. Es un espacio de quietud en el que nos retiramos del ruido del mundo exterior y de la constante actividad de la mente. En la meditación, nos centramos en el aquí y ahora, observando nuestra respiración, nuestros pensamientos, nuestras sensaciones. Nos permitimos estar sin juicio, sin intentar controlar lo que surge. Al hacer esto, comenzamos a soltar la necesidad de controlar y aferrarnos a nuestros pensamientos, emociones y experiencias. En lugar de ser arrastrados por ellos, aprendemos a ser testigos de ellos, dejando que vengan y se vayan sin aferrarnos. Uno de los mayores beneficios de la meditación es que nos ayuda a crear espacio entre nosotros y nuestros pensamientos. La mente tiende a generar pensamientos constantes, y cuando no somos conscientes de ellos, terminamos identificándonos con ellos. Si un pensamiento es negativo, por ejemplo, podemos comenzar a creer que eso es lo que somos. Pero en la meditación, nos entrenamos para observar estos pensamientos como si fueran nubes pasando por el cielo. No somos los pensamientos, solo los observamos. Esta distancia entre el pensador y el pensamiento es el primer paso hacia el desapego. La respiración es otro aspecto esencial de la meditación y el desapego. A menudo, cuando estamos atrapados en nuestros pensamientos, nos olvidamos de respirar profundamente, lo que aumenta nuestro nivel de ansiedad y nos aleja del presente. La respiración consciente nos ancla al aquí y ahora, proporcionando un medio físico y sencillo para romper el ciclo de pensamiento excesivo. Al tomar respiraciones profundas y lentas, activamos el sistema nervioso parasimpático, que nos ayuda a relajarnos y a reducir el estrés. Esta práctica de respiración también nos ayuda a soltar el control y a aceptar lo que es. Al enfocar nuestra atención en la respiración, podemos dejar ir el miedo, la preocupación y el apego a los resultados. La clave del desapego a través de la meditación y la respiración es la aceptación. Cuando meditamos, no estamos buscando que nuestra mente se detenga, ni que nuestros pensamientos desaparezcan. En lugar de rechazar lo que surge, lo aceptamos con apertura. Permitimos que los pensamientos y emociones vengan y se vayan, sin aferrarnos a ellos ni juzgarlos. La aceptación de lo que es, tal como es el primer paso para soltar el apego. La meditación y la respiración nos ayudan a ser más conscientes de lo que realmente está sucediendo, y al ser más conscientes, podemos elegir cómo responder, en lugar de reaccionar automáticamente. Además de ser una herramienta de desapego,
la meditación y la respiración también nos ayudan a cultivar la paz interior. Vivimos en un mundo que constantemente nos empuja a estar ocupados, a hacer más, a ser más. Nos sentimos abrumados por las expectativas y las responsabilidades, y esto puede hacernos sentir desconectados de nuestra verdadera esencia. La meditación y la respiración nos devuelven a nuestra naturaleza más profunda, a nuestro centro. Al tomarnos el tiempo para practicar estas herramientas, nos damos permiso para detenernos, para ser, para sentir, sin la presión del mundo exterior. Nos conectamos con la calma interna que siempre ha estado allí, pero que a menudo hemos ignorado. La práctica constante de la meditación y la respiración también nos enseña a ser más compasivos con nosotros mismos. Cuando meditamos, nos damos espacio para estar con nuestras emociones sin juzgarlas. Nos damos permiso para ser imperfectos, para no tener todas las respuestas, para no estar siempre ocupados. Esta compasión por uno mismo es fundamental para el desapego, porque nos ayuda a soltar la necesidad de validación externa, de ser perfectos o de cumplir con expectativas irreales. Aprendemos a amarnos a nosotros mismos tal como somos, sin depender de las opiniones de los demás ni de lo que conseguimos. La paz interior y la autenticidad surgen cuando nos permitimos simplemente ser. Para comenzar a integrar la meditación y la respiración en tu vida diaria, no es necesario hacer prácticas largas o complicadas. Puedes empezar con solo unos minutos al día. Encuentra un lugar tranquilo, siéntate cómodamente y cierra los ojos. Comienza a tomar respiraciones profundas y lentas, concentrándote en el aire que entra y sale de tus pulmones. Si tu mente comienza a divagar, simplemente obsérvalo sin juicio y regresa tu atención a la respiración. Puedes hacerlo durante 5, 10 o 15 minutos, según lo que sientas cómodo. No te preocupes por hacerlo bien. Lo importante es que te permitas un espacio para estar presente con tu respiración y tus pensamientos, sin tratar de controlar ni juzgar lo que ocurre. A medida que practicas, notarás que tu mente se vuelve más tranquila, más centrada y más abierta. La práctica de la respiración y la meditación no solo te ayuda a soltar el apego a los pensamientos y emociones, sino que también te permite conectar más profundamente con lo que realmente importa. Te ayuda a encontrar la paz en el momento presente, sin la necesidad de aferrarte a lo que fue o a lo que podría ser. La meditación y la respiración no solo nos liberan del apego mental, sino que también nos devuelven al amor y a la compasión por nosotros mismos y por los demás. Nos permiten ser más conscientes de lo que realmente estamos experimentando, y al ser más conscientes, elegimos vivir con más autenticidad, más paz y más libertad. Capítulo 15. Abrazando la paz interior y relaciones saludables. A lo largo de este viaje, hemos explorado el poder transformador del desapego. Hemos aprendido a soltar lo que nos limita, lo que nos ata al sufrimiento y a la ansiedad. Hemos visto cómo el apego a los pensamientos, a las personas, al control y a las expectativas crea un ciclo interminable de insatisfacción. Pero también hemos descubierto que la verdadera libertad y paz interior llegan cuando somos capaces de liberarnos de esas ataduras, de abrazar lo que es, de soltar lo que no podemos cambiar y de aceptar nuestra humanidad con compasión. El desapego no es una forma de huir del mundo, sino una manera de vivir en él con mayor conciencia, con mayor paz y con más autenticidad. No se trata de renunciar a nuestras relaciones, ni de desconectarnos de nuestras emociones. Al contrario, el desapego nos permite vivir relaciones más saludables y significativas porque nos liberamos de las expectativas y las cargas emocionales que a menudo les ponemos. Nos permite amar a los demás desde un lugar de libertad, sin la necesidad de control, sin depender de su aprobación, sino simplemente estando presentes y agradecidos por lo que son. Este tipo de amor es más profundo, más auténtico y más duradero porque no está basado en la necesidad, sino en la elección libre de compartir nuestra vida con otros. Al aplicar lo aprendido en cada capítulo, desde la observación de nuestros pensamientos hasta la práctica del desapego en nuestras relaciones, podemos ver un cambio real en cómo nos sentimos y cómo interactuamos con el mundo. Cuando dejamos de aferrarnos a lo que no podemos controlar, cuando aprendemos a ser observadores de nuestra mente y de nuestras emociones, comenzamos a experimentar la paz interna que tanto buscamos. Ya no necesitamos buscar fuera de nosotros lo que podemos encontrar dentro. La paz, la serenidad y la satisfacción están a nuestra disposición en este momento, aquí y ahora. Una de las claves del desapego es la aceptación de la impermanencia de la vida. Todo en el mundo está en constante cambio, y es este cambio el que nos invita a evolucionar y crecer. Las personas cambian, las circunstancias cambian, los momentos llegan y se van.
En lugar de resistirnos a este flujo natural de la vida, el desapego nos enseña a fluir con él. Nos muestra que no necesitamos aferrarnos al pasado ni preocuparnos por el futuro. Al aceptar que todo tiene su tiempo, encontramos la paz que solo la aceptación profunda del presente puede traer. Y cuando vivimos desde esa paz, nuestras relaciones, nuestras decisiones y nuestra vida diaria se vuelven más claras, más ligeras y más llenas de propósito. Ahora que hemos comprendido el poder del desapego, es hora de tomar acción. La transformación no sucede solo en la teoría, es a través de la práctica constante y consciente que realmente podemos liberar nuestra mente y corazón. El desapego es un proceso continuo, no un destino. Todos los días se nos presentan oportunidades para poner en práctica lo que hemos aprendido. Cada vez que nos encontremos atrapados en pensamientos repetitivos, preocupaciones sobre el futuro o emociones intensas, podemos elegir tomar un paso atrás, respirar profundamente y recordar lo que hemos aprendido. Podemos elegir soltar, podemos elegir observar sin identificarnos y podemos elegir volver al presente. Para empezar, te invito a integrar pequeñas prácticas de desapego en tu vida diaria. Puedes comenzar por establecer momentos de quietud, en los que te tomes el tiempo para respirar, para observar tus pensamientos sin juzgarlos. Puedes practicar la meditación todos los días, aunque solo sea durante unos minutos, para entrenar tu mente a soltar el control y a estar presente. Deja de aferrarte a las expectativas que tienes de ti mismo y de los demás. Aprende a amar sin expectativas y sin la necesidad de que los demás te validen. Recuerda que tu valía no depende de lo que logras ni de lo que otros piensan de ti. Eres suficiente tal como eres. En tus relaciones, comienza a soltar el control. Acepta a los demás tal como son, sin intentar cambiarlos ni imponerles tus expectativas. Recuerda que la verdadera libertad en las relaciones llega cuando amas sin depender de lo que el otro haga por ti. Aprende a poner límites saludables, a no buscar la aprobación constante y a valorar lo que realmente te hace feliz. La paz en las relaciones proviene de la autenticidad, de ser tú mismo sin miedo y sin necesidad de cumplir con los deseos ajenos. El desapego también implica cuidar de ti mismo. No te olvides de nutrir tu cuerpo, mente y espíritu. Practica el autocuidado y la autocompasión. Deja de exigirte la perfección, y permítete ser humano, con tus virtudes y tus imperfecciones. Aprende a ser amable contigo mismo, a celebrar tus logros y a perdonarte cuando cometas errores. La verdadera transformación comienza con la aceptación de ti mismo, tal como eres, y la libertad viene cuando te permites vivir sin la presión de ser lo que los demás esperan de ti. Recuerda que cada día es una nueva oportunidad para practicar el desapego y vivir con mayor paz. No te apresures ni te exijas demasiado. La transformación es un proceso gradual, y cada pequeño paso cuenta. A medida que sigues practicando el desapego, te darás cuenta de que cada vez es más fácil soltar, más fácil vivir en el presente y más fácil amar sin condiciones. La paz interior es el resultado de este proceso constante de soltar lo que no podemos controlar, aceptar lo que es y confiar en nuestra capacidad para enfrentar lo que venga. Al abrazar el desapego, no solo te liberas del sufrimiento, sino que también abres la puerta a una vida más auténtica, más feliz y más llena de propósito. La verdadera paz no se encuentra en lo que tenemos o en lo que logramos, sino en nuestra capacidad para soltar, aceptar y vivir en armonía con lo que es. Al vivir desde el desapego, encontramos la libertad de ser quienes realmente somos, sin miedos, sin expectativas y sin la necesidad de controlar.